Bienvenidos a una más de las presentaciones de Redes de Empatía y Solidaridad. Esta vez, Laura Mejía, licenciada en Psicología y especialista en tanatología, tratará el tema del duelo, especialmente en lo que refiere a aquellos que lo viven en este momento a causa de la pandemia suscitada por el COVID-19, señalando al mismo tiempo algunas recomendaciones que les permitan entenderlo y experimentarlo adecuadamente. El duelo, visto primordialmente como un mecanismo de respuesta ante el dolor que se desprende de una pérdida de un ser querido, es un proceso que exige ser vivido de manera completa. Si una de sus etapas resulta truncada, resultará igualmente truncada la sanación de quien lo vive. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar el día de hoy con nuestra conferencia. El tema del día de hoy es el duelo en tiempos de pandemia. Me presento, soy psicóloga y tanatóloga, mi nombre es Laura Netjelka Mejía Núñez y vamos a empezar a abordar un poquito este tema, ¿de acuerdo? Para empezar, para comenzar de manera introductoria, me gustaría abordar rápidamente qué es la tanatología. A pesar de que esta rama ya lleva mucho tiempo, pues aún no es tan conocida como tal. La tanatología es todos aquellos estudios relacionados con la muerte, en el cual nos apoya y nos ayuda a empezar a elaborar estos duelos eh, de acuerdo a las pérdidas que vamos experimentando constantemente. Voy a ahorita abordar un poquito qué es un duelo, qué es una pérdida, cuáles son las pérdidas, las etapas del duelo, etcétera. En estos tiempos de COVID, de pandemia, a la primera pérdida fuerte que nos estamos enfrentando es a la pérdida de nuestros seres queridos. Y es algo muy cruel la manera en cómo está sucediendo esto. Principalmente porque nuestros seres queridos no están teniendo una muerte digna, no podemos acompañar a nuestros seres queridos en sus últimos momentos. Inclusive, no podemos llevar a cabo este ritual que es bien, bien importante, que tiene que ver con el velorio, ¿no? La cremación, todos estos rituales que nos han ayudado un poquito en nuestra cultura. Sabemos que en el momento que nuestro familiar entra a un hospital, comienza a ser difícil, ¿no? Nosotros ya no podemos tener acceso a visitarlos, a verlos, y mucho menos a poder tener pues una elaboración del duelo que nos ayude a ir asimilando un poquito las cosas. Son demasiadas rápidas, pues estas situaciones que estamos viviendo. Esta muerte de nuestro ser querido es express, ¿no? Los síntomas van avanzando, va siendo difícil, va siendo cruel, y pues también la cultura sanitaria de México pues no es la adecuada para atender a este tipo de pacientes. Y en fin, nos vamos enfrentando a otras diversas pérdidas que vienen a colación de la pérdida de nuestro ser querido. Voy a compartirles una presentación que preparé para ustedes con mucho cariño, en el cual nos va a ayudar a apoyarnos un poquito más en conceptos, en recomendaciones, etcétera. ¿De acuerdo? Ok. Bien, vamos a comenzar. Duelos en tiempo de pandemia. Ok. El primer concepto que quiero abordar con ustedes es el duelo. Es definido por O'Connor, es Nancy O'Connor, como los cambios y reacciones físicas, emocionales, intelectuales y cognitivas que ocurren durante el proceso de cicatrización de una herida psicológica, por la pérdida de algún ser querido, mismos que pueden presentarse ante el conocimiento de la propia muerte u otras pérdidas importantes en la vida, ¿de acuerdo? Lo que les comentaba puede ser en la pérdida de algún ser querido u otras pérdidas importantes que tenemos en la vida. ¿Cuáles son estas pérdidas? Estas pérdidas son las siguientes.
Es la muerte de un ser querido, la pérdida que se ve presentada en la enfermedad, una discapacidad, las pérdidas que se provocan cuando perdemos un trabajo, el hogar, algún bien material, las generadas que tienen que ver con los divorcios, las separaciones de pareja, etcétera, y también las pérdidas de amistades, cambios de etapa, de lugares, etcétera. Fíjense que el duelo no nada más tiene que ver justamente con estas pérdidas grandes, al contrario, en el transcurso de toda nuestra vida nosotros vamos pasando por diferentes etapas, la etapa de la niñez, la etapa de la adolescencia, de la juventud, de los adultos mayores, la tercera edad. En estos transcursos que nosotros vamos presentando, justamente se va presentando estos duelos, estas pérdidas. Hay una frase que me gusta mucho que tiene que ver con que a veces duele más lo que perdemos dentro de nosotros que lo que perdemos exteriormente. Cuando un familiar se va, perdón, cuando un familiar se va, cuando un familiar parte, también hay cuestiones y cosas de nosotros mismos que se pierden junto con ellos, ¿no? Y ese tipo de pérdidas también son necesarias que lleven un proceso de duelo, ¿de acuerdo? No nada más las que vemos como más aparatosas, por así decirlo, sino también las que son más sutiles, también tienen que llevar un proceso de duelo, ¿de acuerdo? Ok, las etapas del duelo de las que yo les voy platicando y de las que incluye esta elaboración, tiene que ver una con la negación, dos con la ira, tres con la negociación y cuatro con la depresión, cinco con la aceptación. Estas etapas pueden irse presentando en diferentes momentos, es decir, no tienen un orden exacto, no tienen una manera de ser específica. Esto depende mucho de cada persona, de las emociones de cada persona, de la psicología de cada persona, ¿de acuerdo? Del contexto de cada persona. La negación tiene que ver con la parte de que aún no aceptamos, aún no podemos concebir la idea de que nuestro ser querido ya no está, de que esa persona ya no está con nosotros, que ya no la vamos a volver a ver nunca más. No aceptamos en esta parte de cómo fue su muerte, cómo sucedió, por qué, para qué, no entendemos. Esas son las preguntas que surgen en esta etapa de la negación. Tenemos la etapa de la ira, en la cual justamente nos sentimos enojados. Podemos empezar a detectarlo por este enojo, por esta frustración, impotencia, ¿no? De no haber podido hacer algo para que la persona y nuestro ser querido siguiera con nosotros, el enojo de que no sabemos por qué sucedieron así las cosas, y es que si yo hubiera hecho esto, y es que si los doctores hubieran hecho esto, y es que si yo no lo hubiera hospitalizado, ¿no? Y es que si no lo hubieran entubado, que son ahorita las características que llegamos a escuchar de nuestros seres queridos que pierden la vida por COVID-19. La negociación tiene que ver mucho con esta parte de sí empezar a comprender un poco qué es lo que pasó, ¿no? De decir, bueno, esta situación sucedió por tal cosa, ¿no? Empezamos a asimilar cuáles son nuestras responsabilidades, qué es lo que sí pudo estar en nuestras manos y qué no. En esta parte de la negociación también tiene que ver mucho tus creencias, mucho tu fe. Un ejemplo, ¿no? Dios, yo te entrego de esta manera a mi ser querido y danos paz, danos reconciliación, danos serenidad, ayúdanos a poder procesar esta pérdida, ¿no? Entonces empieza a haber una negociación de te pido, pero dame, ¿no? Comprendo porque esto es así, ¿de acuerdo? La otra etapa que viene siendo la depresión,
nos empieza se empieza a denotar por una tristeza, por un estado de tristeza fuerte, por un estado de melancolía, de añoranza, ¿no? De lo extraño, lo necesito, lo recuerdo, lloro. Eh, y estas partes que nosotros empezamos a conocer como la depresión, ¿no? Ya no me da hambre, me cuesta mucho trabajo levantarme, empiezo a tener insomnio, eh, pierdo energía, me siento muy débil, etcétera, ¿de acuerdo? Por última, es la aceptación. La aceptación tiene que ver con el día de hoy reconozco, integro que esta persona ya no está conmigo físicamente, que ya no la voy a volver a ver. Sin embargo, yo el día de hoy decido honrarla, decido honrar su presencia en estos tiempos que aprendí de él, de ella, qué enseñanzas me dejó, qué legados de vida, qué principios de vida me deja esta persona, me deja este ser querido, sabiendo que siempre va a estar en nuestro corazón y en nuestra mente como un recuerdo, como un deseo de poder estar junto a él de nuevo. Hay ciertas dudas respecto a la aceptación. Aceptarlo no significa que lo tengo que olvidar. Aceptarlo no significa que ya nunca más voy a extrañarlo, que ya nunca más voy a soltar una lágrima por ellos, que ya nunca más voy a llorar, ¿de acuerdo? Pero sí empieza a ser la aceptación una manera de decir, tengo que continuar con mi vida con esta pérdida. Tengo que aprender a continuar con mi vida aún con esta pérdida, aún con esta ausencia. Si bien en estas cuestiones de nuestras etapas del duelo podemos vivenciar una emoción que es sumamente fuerte, que la experimentamos, que es la culpa, que tiene que ver justamente con la etapa de la ira, de la negociación, de la depresión, de decir, híjole, yo tuve que ver en esto, ¿no? Eh, o a lo mejor yo contagié a mi familiar porque yo me expuse, ¿de acuerdo? O como les decía, ¿no? Él hubiera hecho esto, lo hubiera cuidado así, yo hubiera dejado que esta persona hiciera esto, ¿no? Él no y lo hice en el tiempo que debía hacerlo. No le di tiempo, no le di cariño, no le di cuidados, no le hablé cuando tenía que hablarle, no le mandé un mensajito para ver cómo estaba. Estas ideas, estos pensamientos que nos van abordando, nos van generando culpa. Y hay que tener mucho cuidado con la culpa. Es una emoción que nos puede llevar en un ciclo muy vicioso y adictivo, ¿de acuerdo? La culpa nos lleva al autocastigo. Es decir, yo tengo culpa, un ejemplo, porque yo no le mandé un mensajito y le pregunté cómo estaba. Y entonces me autocastigo con pensamientos de decir, es que eres una tonta, es que lo hubieras hecho, y es que si tú lo hubieras hecho estarías así. Entonces te empiezas a autocastigar constantemente. Los pensamientos y las emociones, de alguna manera, es una cuestión leve de autocastigarte, pero puede venir aquellas adicciones, puede venir trastornos alimenticios, puede venir consumo de sustancias que nos puedan hacer daño. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con la culpa, ¿de acuerdo? Y no nada más en un proceso de duelo, sino en general en nuestra vida tenemos que empezar a trabajar con esa culpa para no llegar al autocastigo y después me dio culpa castigarme y entonces, por eso les digo que es un ciclo vicioso, ¿de acuerdo? Bien, vamos a pasar, bueno, me faltó comentarles que este modelo es de Elizabeth Kubler-Ross, ¿de acuerdo? Ella es una pionera justamente de la tanatología, en la cual pueden encontrar diversa información en sus libros. Tiene muchísimos libros que tienen que ver con los duelos, ¿sale? Bien, continuamos con
una parte bien importante que tiene que ver con la resiliencia. En la cuestión de yo aceptar que tengo que continuar con mi vida, de yo aceptar que tengo que seguir trabajando, seguir cuidando de mis hijos, seguir proviendo, no sé, mi casa, despensa, tengo que seguir estando con mis amigos, mi mamá, mi papá, etcétera, ¿sale? En esta parte entra una capacidad bien esencial que es la resiliencia. Uh-huh. La resiliencia, dice Grothberg, que la resiliencia se trata de la capacidad del ser humano para hacer frente a las adversidades de la vida, superarlas e inclusive ser transformados por ellas. Uh-huh. Cuando estamos en una etapa de negación, es difícil, ¿no?, empezar a considerar que podemos aprender de la pérdida de un ser querido, ¿no? Es incluso para muchas creencias y para muchas personas, hasta puede ser una falta de respeto eh, no llevar el duelo uh-huh, en cierta temporalidad. Es decir, hay muchas creencias que nos dicen que yo tengo que estar en duelo inclusive un año, que yo tengo que vestir de negro inclusive tanto tiempo, que yo no me puedo reír, que yo no me puedo divertir porque es una falta de respeto para mi ser querido. Uh-huh. Estas creencias nos llegan a limitar un poquito en sacar nuestra resiliencia, ¿de acuerdo? La muerte es una verdad absoluta, es la única verdad en la que sabemos que ahí va a estar y que a eso vamos a llegar todos los seres vivos, todos. Uh-huh. Todos los seres humanos llegamos a esa etapa, a la muerte. Si bien no podemos condenarnos a nosotros mismos y castigarnos con estas pautas que a veces no son funcionales para nosotros. Uh-huh. Es decir, a lo mejor yo tengo ganas de reírme en el funeral, ¿no? Y no sé si les ha pasado que han visto algún funeral en los cuales cierto grupo de personas están alegres, ¿no? Están riéndose por alguna X broma, etcétera, ¿no? Y llega una cierta persona, un cierto familiar que dicen, hey, es un funeral, no pueden hacer esto, ¿no? Y no digo que tenemos que faltar el respeto en un proceso de un funeral, de un velorio, ¿no? Obviamente hay sus límites, hay sus grados, ¿no? Pero sí es importante que empezamos a reconocer que si yo necesito reír, que si yo el día de hoy quiero otra vez vestirme de azul y no de negro por el duelo, puedo hacerlo, necesito hacerlo. Es empezar a escuchar qué necesito, qué cuestión me hace bien para empezar a transformar y empezar a utilizar, a usar esta crisis para ser transformado por ellas, uh-huh, para ser realmente, ¿cómo les explico? Sí, para sacar lo mejor de esta situación. Uh-huh. Hay un autor que es Víctor Frank que nos habla del duelo necesario y del duelo innecesario. Aquel duelo innecesario es el que nos lleva al sufrimiento, que tiene que ver con lo que les comento. Uh-huh. Tiene que ver con esta parte de seguirnos flagelando por unas creencias sociales o por un qué dirán, ¿no? Y es que, ¿qué van a decir mis vecinos si yo me compro, no sé, un coche cuando acabo de perder a mi padre? Un ejemplo, ¿no? O qué van a decir mis familiares si yo empiezo a salir de fiestas cuando acaba de morir mi pareja, ¿no? Un ejemplo. Este tipo de situaciones nos llevan al duelo innecesario, que es el sufrimiento. Y entonces, si de por sí ya me está doliendo, si de por sí ya estoy viviendo una tristeza, si de por sí estoy viviendo una negación, un enojo por mi proceso de duelo, el agregar este tipo de situaciones, llegamos al sufrimiento. Entonces le estamos echando a la bolsita más dolor,
más dolor que no necesitamos. ¿Cuál es la diferencia del duelo innecesario y del duelo necesario? Es el sufrimiento y que el duelo necesario nos lleva al aprendizaje, que es justamente esta parte de nuestra resiliencia. Entonces, yo sé que si yo estoy viviendo una etapa difícil en estos momentos, entonces tengo la capacidad de poder salir, de poder tomar todas las herramientas que tengo en mi vida para poder hacer frente y para poder dejarme transformar por esta experiencia. Uh-huh. Esa es la resiliencia. Aquí es donde puede entrar una sexta etapa que algunos autores manejan, que es la esperanza. El día de hoy, es decir, tengo esperanza de que algo bueno puede venir, de que puedo aprender algo de esto, de que me puedo transformar, de que puedo sacar todas mis herramientas para hacerle frente a esto. Uh-huh. Hay un ejemplo muy sencillo que me gusta, que tiene que ver con lo siguiente. Yo iba a salir de vacaciones, es como un ejemplo, ¿no? Yo iba a salir de vacaciones de verano, ¿no? Entonces, por lo tanto, yo ya me compré mi traje de baño, yo ya me compré mi bloqueador, ya me compré, eh, no sé, ¿no? Y más cremas y mi pareo y para la playita, etcétera, ¿no? Pero justamente en ese lugar nos llegan a decir, ¿sabes qué? Justamente en la semana que tú compraste tus vuelos, va a haber una lluvia terrible y incluso va a caer nieve, ¿no? Y entonces, un tipo de persona puede ser, no, ¿qué voy a hacer? Y es que ya no puedo. Eh, entra la frustración, entra el enojo, entra incluso la desesperación de decir, ya se arruinó todo mi plan, ya no voy a poder hacer lo que quería, estoy triste, ya gasté tanto tiempo y entonces si hubiera visto el tiempo, etcétera, ¿no? Viene como toda la parte de la negación. El segundo tipo de persona es aquella que dice, ok, va a nevar, muy bien, entonces me voy a comprar unos esquís uh-huh, y voy a guardar mi traje de baño, voy a guardar todo lo que había comprado para la playa, lo dejo y ahora me voy a llevar mis esquís y me voy a divertir en la nieve y entonces empiezo a buscar qué partes turísticas, cuánto cuesta el paquete para esquiar, etcétera. Y entonces me voy emocionado porque también porque voy a ir a esquiar, ¿no? A lo mejor no lo tenía contemplado, pero estoy preparada con mis herramientas para decir, yo puedo adaptarme ante cualquier situación. Uh-huh. De esto habla la resiliencia. ¿Sale? Siguiente punto. Ok. Lo que les acabo de platicar justamente es aquello que nos habla del proceso del duelo, del proceso de todas las pérdidas que vamos experimentando en nuestra vida. Uh-huh. Quiero agregar y quiero hablar de la importancia de los rituales. ¿Por qué? Porque como les comentaba en un inicio, estos rituales están siendo escasos en estos tiempos de COVID, en estos tiempos de pandemia. El día de hoy no podemos asistir a un funeral, así haya sido un enfermo con COVID o un familiar que haya muerto por otra situación. Uh-huh. Los funerales no pueden estar más de 10 personas, ¿no? ¿Y qué pasaba cuando anteriormente nosotros teníamos un ritual, un funeral? Recibíamos el apoyo de mucha gente, nos sentíamos acompañados, nos ayudaba a escuchar palabras de aliento, eh, había personas que estaban cercanas a nosotros. Uh-huh. En el funeral nos llevaban flores, a lo mejor música, ¿no? Misa, sobre todo para aquellos que tienen alguna religión católica, cristiana, ¿no? Había ciertos rituales también por parte de tus creencias, de tu fe, las cuales el día de hoy no se pueden hacer, ¿no? Estamos siendo inclusives, pues víctimas incluso de
del poder profesar nuestras creencias, ¿no? Nuestros principios cuando una persona muere, ¿no? Y no se abre nada más de nuestra cultura. Hay muchas otras culturas que inclusive tienen la creencia, el ritual de permanecer con el cuerpo cierto tiempo, ¿no? El día de hoy no es posible. Si se enfermó de COVID, no es posible. Uh-huh. Los rituales nos ayudan a integrar lo que sucedió. Uh-huh. Tenemos un cierto lapso de 1, 2 días, 3 días, inclusive 9 días, ¿no? Que están haciendo los rosarios, los novenarios, etcétera, ¿no? No sé cuál sea tu creencia, no sé cuál sea los rituales que hacen en tu familia cuando un ser querido se va, pero estos días nos dan un espacio para ir asimilando la situación, ¿no? Para ir diciendo, híjole, ya no va a estar, ¿no? Ya no lo voy a poder tener cerca de mí. Y entonces voy integrando lo que sucedió. Uh-huh. Voy integrando que a lo mejor si mi ser querido murió de COVID, no lo pude ver desde hace una semana, no le pude dar un último beso, no le pude dar un último abrazo. ¿No? Entonces, los rituales también nos ayudaban mucho. Uh-huh. ¿Qué es lo que podemos hacer el día de hoy para ayudar a integrar que un ser querido que se infectó de COVID ya no está con nosotros? Uh-huh. Aquí les pongo algunos pasos, ¿de acuerdo? Que nos ayudan un poquito a empezar a hacer estos rituales, uh-huh, a suplir ese ritual que teníamos de un funeral, de un velorio, de una cremación, de una misa, etc. Uh-huh. Es escribir. Uh-huh. Te recomiendo que puedas escribir una carta a tu ser querido, que puedas escribir en forma de diario cómo te sientes, qué fue lo que sucedió, cómo fue, todos los pensamientos, todas las etapas de tu duelo, qué sucedió, si me siento muy triste, si me siento muy enojada, si me siento con culpa, etc. Uh-huh. Escribirle a tu ser querido qué es lo que sientes por él, qué deja él en ti. Uh-huh. Dibujar también es una manera de expresar cómo estamos viviendo este duelo, cómo estamos viviendo estas emociones. Dibujar lo que tú quieras, ¿no? Lo que a ti, lo que en ti empieza a nacer. Uh-huh. El siguiente es grabar un video, grabar un audio y a lo mejor compartírselo a esas personas que el día de hoy no podemos tener cerca, ¿no? Como en un velorio lo harías, ¿no? Como en un velorio dirías, ¿sabes qué? Me siento de esta manera, me duele cómo sucedió, y siempre el poder expresar con palabras lleva a una integración más profunda de lo que estamos sintiendo y lo que estamos pensando. Entonces, grabarlo, compartirlo con un ser querido, ¿no? O inclusive escucharte y decir, bueno, esto está sucediendo en mi vida, ¿no? Y empezar a comprender qué estás sintiendo, qué estás pensando, ¿sale? Puedes empezar a reunir ciertos objetos significativos de la persona, de tu ser querido que falleció. Uh-huh. Y con esto puedes empezar a crear a lo mejor un pequeño altar. Empezar a crear a lo mejor un pequeño espacio que te recuerde a él. Puedes poner fotos, ropa, accesorios que utilizaba tu ser querido, y entonces empezar a lo mejor a hablarle en esta foto, ¿no? También es algo que nos empieza a ayudar a integrarlo. Canciones que nos ayuden a recordarlo, canciones que queramos dedicarle, canciones en el cual podamos expresar cómo nos sentimos. Algún mensaje en red social, de decir con una foto, ¿no? Esto es lo que tú eres para mí y te extrañamos. A lo mejor los aprendizajes que te dejó tu ser querido, ¿no? Es decir,
tú eras una persona alegre, tú nos enseñas que el día de hoy tenemos que ser alegres, que tenemos que enfrentar la vida como tú lo hacías, empezar a recuperar todos estos aprendizajes. Y tu fe, tu espiritualidad. Como te digo, orar, pedirle a Dios, pedirle a tu poder superior, como tú lo creas, qué es lo que sientes, qué está pasando. A lo mejor en vez de misas puedes sustituir cadenas de oración en grupos de tu familia, ¿no? De decir, bueno, a tal hora a lo mejor no podemos hacer el rosario en un espacio como antes se podía hacer, pero a lo mejor a tal hora nos ponemos de acuerdo y vamos a rezar el rosario. Entonces, empezar de alguna manera a adaptar y ayudarnos a estas redes que nos ayuden a empezar a enfrentar esto. Inclusive puedes crear un grupo, ¿no? Por Zoom, ¿no? Por WhatsApp, en el cual empiecen a compartir con ciertos familiares cómo te sientes, cómo me siento, qué está sucediendo, cómo vas llevando tu proceso. Tratar de acompañar a tus seres queridos que están viviendo un duelo en estos tiempos. Ok, seguimos. ¿Qué más podemos hacer ante el duelo, ¿no? En el COVID-19? ¿Qué otras recomendaciones yo te puedo dar? Cuando nosotros empezamos a detectar, a ver que nuestro paciente, que nuestro ser querido tiene síntomas de COVID, es necesario empezar a hacer algo que se llama un duelo anticipado. Un duelo anticipado es empezar a trabajar con las heridas, con las emociones y con los pensamientos referente al duelo de la pérdida. Cuando nos anuncian que un ser querido tiene COVID-19, nos vemos ante la pérdida de la salud. Nos vemos ante la cuestión en la que la persona ha perdido su vitalidad, ha perdido ciertas capacidades, etcétera, ¿no? Entonces, el empezar a hacer un duelo anticipado es empezar a prepararnos que esta persona puede sobrevivir al COVID o no puede sobrevivir al COVID. Empezar y estar preparados cuáles son las acciones que vamos a tomar. Inclusive, si tienes una persona con COVID, ¿no? Y que aún no la hospitalizan, escríbele cartas, ¿no? Mándale audios. Está al pendiente de esa persona que el día de hoy tiene COVID. ¿Para qué? Para que en algún momento, si esa persona ya no llega a estar con nosotros, podamos empezar a tener un proceso de duelo más ligero. Esto se refiere al duelo anticipado. Hay ciertas maneras de morir que definitivamente no podemos hacer un duelo anticipado y que si se dan cuenta son las más dolorosas. Un ejemplo, un accidente, un suicidio, un asesinato, enfermedades que son definitivas, ¿no? Un infarto, ¿no? Que no esperábamos que la persona ya no iba a estar. Normalmente cuando es un poquito más sencillo elaborar el duelo, no digo fácil, ¿no? Un poquito más sencillo, es cuando la persona ya lleva enferma tiempo anterior, ¿no? Es decir, una enfermedad cáncer, una enfermedad degenerativa, sabemos que va a llegar al punto en el que esta persona a lo mejor ya no va a tolerar una quimioterapia, ¿no? Un proceso médico fuerte, doloroso. Inclusive también nos llega a pasar en estos tiempos con COVID. Empezar a elaborar el duelo anticipado, es decir, estamos conscientes que nuestro paciente, que nuestro ser querido ya no va a estar. Y no ser negativos en un 100%. Como les digo, estar conscientes. El estar conscientes tiene que ver con las ventajas y las desventajas que pueden ocurrir ante una persona que se ha infectado de COVID-19. Es increíble tener esperanza,
pero estar conscientes, ¿sale? A eso me refiero. Y si es posible, empieza a trabajar con un profesional con estas emociones y con estos pensamientos, ¿de acuerdo? Siguiente parte tiene que ver con otras recomendaciones que son importantes en estos tiempos. Tienes que tener momentos en familia para poder tener apoyo y realizar rituales de despedida. Estos rituales que yo te comentaba, que pueden ser escribiendo, que pueden ser grabando, que pueden tener sesiones en línea con familiares, que pueden hacer una carta juntos, que en su casa pueden hacer un pequeño altar con flores, fotos, etc. De manera eh, independiente, de manera personal, introspectiva, es necesario que escribas cuáles son tus sentimientos, cuáles son tus pensamientos y qué es lo que estás necesitando, qué es lo que estás necesitando físicamente, emocionalmente y espiritualmente. Y pedir ayuda a un profesional o pedir ayuda a una persona cercana a ti, que a lo mejor pueda estar en contención contigo vía telefónica, vía WhatsApp, vía Zoom, vía Facebook, etcétera, ¿no? Pero es importante que tú empieces a detectar esto. ¿Por qué? Como te decía, el duelo empieza a trabajar con las heridas, con las emociones, de acuerdo a toda la pérdida que tú tienes. Entonces, el empezar a detectar tus sentimientos y tus pensamientos y qué es lo que necesitas, automáticamente empiezas a identificar tus etapas del duelo. Es decir, me siento muy triste. Ah, bueno, ya sé que estoy en una etapa de depresión. Me siento muy enojado. Ah, bueno, yo sé que estás en una etapa de ira, ¿no? Me siento con mucha culpa. Ah, bueno, yo sé que estás en esta etapa. ¿Qué necesito? Necesito desahogarme, necesito llorar, necesito, eh, no sé, salir a tomar aire fresco a mi jardín, ¿no? A mi ventana, integrando las posibilidades que tú tengas. El siguiente justamente habla de elaborar tu duelo junto con un profesional de la tanatología. Habemos muchos tanatólogos que estamos dando sesiones en línea por la necesidad que estamos viviendo el día de hoy. Entonces, con mucho gusto te puede acercar a mí, te puede acercar a algún otro tanatólogo para que tú empieces a elaborar tu duelo. Como te digo, si te das cuenta, es un proceso que lleva como sus pasos, ¿no? Tu familia, tú, y empezar a realizar tu propio duelo. Siguientes recomendaciones. Ok. Otra recomendación que tiene que ver mucho contigo es empezar a procurarte, empezar a tener estos autocuidados. ¿A qué me refiero con autocuidados? A tu higiene, a tu alimentación, a tu sueño, a seguir estableciendo horarios para dormir, etc. Actividades recreativas y sobre todo acudir con un profesional. No recurras a fármacos o abuso de sustancias. Es muy sencillo decir, me siento con ansiedad, me voy a tomar tal pastillita. Me siento tal, me voy a tomar tal pastillita. Estoy muy triste, híjole, mi única salida es el alcohol, ¿no? Un ejemplo. Pues estoy muy triste, voy a acudir a las drogas, ¿sale? Acude a un profesional antes de que estas cuestiones te puedan atrapar. ¿Por qué? Porque eres una persona vulnerable y no está mal. Y eso tiene que ver con el siguiente paso, que es respeta, acompaña y normaliza las expresiones de tu duelo. Tenemos que entender que no somos unas personas perfectas. Tenemos que entender que somos seres humanos que tienen pensamientos, que tienen sentimientos y que tenemos el derecho de poder expresarlo. El tener que expresarlo sí tiene que ver mucho con la gestión de tus emociones. ¿Qué tanto te conoces? ¿Qué tanto conoces tus emociones? ¿Qué tanto las regulas? ¿Qué tanto tienes esta inteligencia emocional para detectarlas?
Es muy normal, muy normal que empieces a tener expresiones de tu duelo a nivel conductual. Es decir, quiero llorar, me siento muy agitado, ¿no? Estoy muy hiperactivo, necesito estar aquí, aquí, aquí y allá, necesito fugar esas emociones que estoy sintiendo. Expresiones a nivel emocional, como te comentaba, tristeza, culpa, enfado, indiferencia. Respeta tus procesos, respeta tus emociones. No las niegues. No niegues que te estás sintiendo triste. ¿Por qué? Porque es normal, porque eres un ser humano que siente. Acepta que te sientes culpable. Acepta que te sientes enfadado. El empezar a normalizar estas emociones, tienes un paso ganado ante tu duelo. Tienes un paso ganado ante poder superar y ante poder llegar a aceptar la pérdida de tu ser querido. Físicos, ¿no? Que puede tener ansiedad, falta de aire, falta de energía, falta de sueño, falta ¿cómo se llama? Falta de apetito. También es importante que acudas con un médico, ¿sale? Si tienes niveles de ansiedad muy fuertes, acude a un psiquiatra. Es momento que empecemos a normalizar el acudir con un psicólogo, el acudir con un psiquiatra, ¿no? El acudir con un tanatólogo, el pedir ayuda. El psiquiatra y el psicólogo no es para los que están locos. Es para todos, porque todos tenemos la necesidad de encontrar qué sucede en nuestra cabeza, de encontrar qué sucede en nuestros sentimientos y de encontrar por qué estoy actuando de la manera en cómo estoy actuando, por qué me siento con ansiedad, por qué me siento sumamente estresado, por qué me estoy enfermando, que es un punto importante. Y tus expresiones espirituales. Es probable que cuando tu ser querido fallece o ya no está contigo, empezamos con estas reflexiones de qué es la muerte y a dónde va a ir mi ser querido y el cielo, el infierno, ¿no? Las creencias que vamos teniendo. Y seguramente vas a empezar a tener crisis en tu manera de, de profesar tu fe. Y también si tienes a alguien que te guíe espiritualmente, es importantísimo que también te acerques a un guía espiritual. Un guía espiritual, católico, cristiano, de meditación, etcétera, ¿no? Alguien que pueda comprender también esta parte espiritual. La tanatología, a través del modelo de Kubler-Ross, nos ayuda a empezar a integrar también esta parte de la tanatología, ¿no? De la parte de la logoterapia, ¿no? Del sentido de vida, qué sentido de vida voy a tener de aquí a lo que sigue para poder seguir impulsándome. Entonces, también un tanatólogo te puede ayudar en la parte espiritual. Vuelvo a repetir, no evites tus emociones, no evadas tus emociones, ¿sale? Estas emociones son las que te van a guiar ante tu duelo, ante tu pérdida. Si tú empiezas a dejar fluir tus emociones, vas a empezar a saber qué etapas de tu duelo estás viviendo y cómo se está procesando tu pérdida. Por último, y que es la más importante, la más significativa para todos aquellos que están teniendo una pérdida de un ser querido en tiempos de COVID, es honra a la persona en todo sentido. Hónrala en cómo fue, hónrala qué te dejó, cuánto lo quisiste, cuánto lo amaste, qué legados te dejó, cómo era físicamente. Honra incluso sus defectos, sus virtudes. Honra su inteligencia, sus capacidades emocionales, intelectuales, sus habilidades. Hónralo en todo sentido. Y honrar también significa agradecer. Agradezco porque esta persona estuvo en mi vida tanto tiempo. Agradezco porque esta persona me enseñó esto. Agradezco porque esta persona vino a cumplir su misión en mi vida.
Entonces, el empezar a honrar y el empezar a agradecer, también nos empieza a llevar a una etapa de aceptación. Acepto que ya sucedió, acepto que ya no está, pero lo honro por lo que me dejó, por lo que dejó en mí, porque sí, a lo mejor perdí cosas de mí cuando se fue él, pero voy a honrar lo que tengo que rescatar y lo que puedo rescatar para mi vida, para lo que sigue de mi vida, para poder levantarme de esta pérdida y avanzar, ¿de acuerdo? Eh, el duelo y las pérdidas, chicos y chicas, eh, no tienen un tiempo definido. Una persona a lo mejor puede elaborar su duelo en 2 semanas, en una semana, en unos días. La persona puede elaborar su duelo en un mes, en 2 meses, 3 meses, medio año, un año. Lo que tú tienes que hacer como persona que está viviendo esta pérdida y como acompañante familiar de esta que está viviendo esta pérdida es respetar sus tiempos, respeta sus procesos, respeta sus creencias. Si la persona decide salirse a una fiesta a la semana, respétalo. Todo con su límite, ¿de acuerdo? Todo con su debida precaución, ¿de acuerdo? Porque tampoco tiene el chiste de que se salga a una fiesta y se emborrache y se alcoholice y se drogue, porque entonces estaría evadiendo su propia realidad. Hay que tener cuidado con los límites. Es una línea bien delgada entre empezar a, a avanzar en tu duelo y entre empezar a fugarte de tu duelo. Es una línea bien delgada. Es por eso que te vuelvo a recomendar, acude con un profesional, ¿no? Que te puede ayudar a diferenciar cuáles son los límites de tu duelo, ¿de acuerdo? Pues bien, estas son las recomendaciones que yo puedo comenzar a darte a través de esta videoconferencia, ¿sale? En la parte siguiente, ya para terminar, cuando tú acudes con un profesional de la tanatología, tú empiezas a trabajar tu duelo a través de un trabajo emocional. Por eso te digo que es bien importante no evadir tus emociones. Acepta cómo te sientes. Y en segunda instancia es empezar a realizar actividades, es decir, una terapia ocupacional. Todo con calma, como te digo, todo con calma y con su debido límite. Empezar a hacer cosas nuevas, empezar a activar un poco tu mente, tu cuerpo, ¿vale? Entonces, esta es la manera en cómo se empieza a trabajar de manera como general un proceso de duelo con un profesional, ¿sale? Y bien, estaríamos finalizando esta conferencia, estaríamos finalizando esta parte del duelo. Una última recomendación es que cuando esta etapa acabe, cuando esta pandemia acabe, yo sé que todos vamos a estar transformados de una u otra manera. Pero te recomiendo que si en el proceso de esta pandemia tú tuviste una pérdida de un ser querido, puedas realizar un ritual. Un ritual en compañía de todos tus seres queridos. ¿Sale? Un ritual para despedir a esta persona. Es algo que de corazón te recomiendo, a pesar de que tú hagas tu ritual en tu hogar de manera, pues cuidando nuestra sana distancia, ¿no? Pero sí que en algún momento lo puedas hacer, ¿sale? Y pues bien, te doy gracias por haberme escuchado, te doy gracias por haber estado aquí, por haberme puesto atención en esto. De corazón deseo que puedas encontrar un poco de calma, un poco de esperanza y un poco de luz ante estos momentos, ante esta pandemia. Y te abrazo profundamente de mi corazón a tu corazón. Deseo que sanes todas las pérdidas que estés viviendo, inclusive tu pérdida de trabajo, inclusive la pérdida de economía, inclusive la pérdida de esas actividades que solíamos hacer antes de pandemia que el día de hoy ya no podemos hacer con normalidad.
¿no? Deseo que todos tus duelos puedan ser procesados y puedan ser acompañados de la mano de un profesional, de la mano de tus seres queridos. Y pues finalizando con esto, te doy las gracias. Mi nombre es Lavana Yelka Mejía Núñez. Puedes encontrarme a través de Facebook o Instagram como Netjelka Mejía Tanatóloga o en Instagram como @Netjelka Mejía. Estoy para servirte y deseando que tengas un excelente fin de semana y gracias. Gracias por tu atención. Nos vemos pronto. Agradecemos a Laura Mejía por la interesante y consoladora información que ha compartido con nosotros. Si bien entendemos que la presencia del ser perdido es insustituible, es necesario que pasemos por la vivencia del duelo a fin de mirar en su plena relevancia y realidad el hecho de que no somos infinitos, porque eso nos da la oportunidad de valorar adecuadamente el tipo de vida que llevamos, así como a las personas que nos rodean, aquellos con quienes compartimos nuestro andar por este mundo. Esperamos que esta videoconferencia haya resultado cálida y reveladora para todos los que nos escuchan. Gracias.